Hola, como hablamos en el video anterior, vamos a continuar con question words. Palabras para formular preguntas. ¿Cómo formulamos preguntas en inglés? Es sumamente importante, ya que no nada más es hacer declaraciones, decir cosas, necesitamos indagar, investigar, preguntar por cosas. Necesitamos empezar por poder formular preguntas de yes, no. Yes, no questions. Preguntas con respuestas de sí y no. Veamos un enunciado como ejemplo. I am a student. Este enunciado tiene el verbo to be. Para convertirlo a pregunta tenemos que invertir el sujeto y el verbo. Entonces en I am a student primero es el sujeto y luego el verbo to be. Al hacerlo pregunta lo invertimos y empezamos la pregunta con el verbo to be y luego el sujeto. Am I a student? Okay. Y esto es para todos los subject pronouns, que son los pronombres que son sujetos, como he, she, it, etc., ¿no? Is he a student? Okay. Podemos decir el enunciado era he is a student, lo invertimos, is he a student. ¿Y qué pasa cuando no es el verbo to be, sino es un verbo normal? Cuando es un verbo normal, les voy a dar este ejemplo. I work in a company. Work siendo la acción, siendo el verbo. Pero para formular la pregunta no lo podemos hacer como en español, simplemente cambiando el tono de voz. Entonces necesitamos auxiliarlo, ya sea con do o does, que es el verbo hacer, o con would, un condicional, o could, should, can, must, que son modales. Bueno, entonces el enunciado I work in a company queda como pregunta de esta forma, agregándole un auxiliar. Do you work in a company? Do you work in a company? Entonces, de esta forma hacemos preguntas con respuestas sí no. Yes, no questions. Okay. Veamos aquí este enunciado. George studies English at Isaacs because it is important for his career and it is near his office. Es un enunciado largo, por lo tanto podemos formular muchas preguntas con este enunciado. George studies English at Isaacs because it is important for his career and it is near his office. Puede haber muchas dudas o puede haber cosas que necesitamos investigar más a fondo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es primero hacer preguntas de sí, ¿no? Aquí les voy a poner un ejemplo. ¿Is George a student? Partiendo del enunciado George is a student, porque sabemos que George studies. Entonces deducimos George is a student. Ok, entonces noten, para convertirlo en pregunta sí no, is George a student? Ok, now George, como es un nombre extranjero para nosotros, será hombre, será mujer. Entonces podemos decir is he a man? Is he a man? ¿Es hombre? Noten, vean este ejemplo. George is, he is. Pero para formular la pregunta yes, no, invertimos el verbo to be y is George, is he, y ya hacemos la pregunta yes, no. Ok. Ahora, si es una pregunta donde hay un verbo como George studies, ok, acuérdense, necesitamos agregarle un enunciado. Vean, por ejemplo, George studies. Para hacerlo pregunta yes, no,
le vamos a agregar el auxiliar does. Does George study? Yes, George studies. O no, George doesn't study. Entonces tenemos que agregar el auxiliar does. George studies. Does George study? Ya que ahora que sabemos formular preguntas yes, no, ahora podemos agregarle las question words que empiezan con WH para hacer preguntas y tener más información, ¿no? Como estos ejemplos. Who is George? What is George? Why is he? Where is his? Noten que el who, what, why, where simplemente lo agregamos donde ya podemos formular una pregunta yes, no. Okay. Vean estos otros ejemplos. What does George study? Okay. A partir del enunciado George studies English, lo convertimos a pregunta agregándole el auxiliar. Does George study English? Yes or no. Ahora sí le podemos agregar los demás question words. What does George study? ¿Se fijan? Does George study? Does George study? Como arriba donde dice yes, no. Ahora, where does George study? ¿Dónde? When does George study? ¿Cuándo? Why does George study? ¿Por qué? Okay. Entonces, recuerden, primero tenemos que aprender a formular las preguntas yes, no, porque ahí cuando ya tengamos la pregunta yes, no, ahora le podemos agregar para solicitar más información y le podemos agregar una palabra indagatoria como what, where, when, why, who, which, etc. Bueno, espero que les haya servido esto para que aprendan a formular preguntas. Si no, por favor dejen su comentario, háganme cualquier pregunta al respecto. Y voy a continuar explicándoles ahora para qué sirve cada question word.